Amén. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a leer allí en el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, y vamos a leer a partir del versículo 18. Y bueno, recuerde que no solo estamos hablando de Éfeso como una enseñanza para aprender de historia o para tener cultura general, sino que en la iglesia de Éfeso estamos viendo reflejada nuestra propia vida. Entonces, cuando hablemos de lo que está pasando en Éfeso, podemos trasladarlo a lo que está pasando en mí, o lo que ha pasado, o lo que va a pasar en mí. Eso va a ser el mensaje de Éfeso para nosotros. No simplemente Éfeso como una iglesia llena de miembros, no. Éfeso como el individuo. Usted es Éfeso, yo soy Éfeso, este mensaje es para mí. Amén. Este mensaje es para mí. Dice la palabra del Señor en el versículo 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Amén. Llega el apóstol Pablo por primera vez a Éfeso. Y llegando allí, recuerden que él salió a su primer viaje misionero con Bernabé, y está ya de regreso hacia Jerusalén, antes de tomar un barco hacia las proximidades de Israel. Antes de tomar ese barco, él se detiene unos días allí en Éfeso. Y el apóstol Pablo hace lo que él acostumbraba a hacer en cada lugar donde llegaba. Él llegaba a predicar en las sinagogas de los judíos. Recuerde que el ministerio que el Señor Jesucristo nos dio a nosotros es ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ir a levantar a su pueblo. Y los judíos aún no tenían la noción clara del Mesías, de Jesús. Por eso Pablo llegaba primero a las sinagogas. Llega a la sinagoga y comienza a hablarles a ellos las Escrituras, porque él había sido muy preparado en las Escrituras. Pero ahora no viene como simplemente un predicador, un maestro. Ahora viene como un hombre con el fuego, el poder de Dios. Ahora viene bajo la unción poderosa del Espíritu Santo y comienza a hablar con los judíos, a discutir con ellos, a derribar todos los argumentos que ellos tenían, las contradicciones. Y él comienza a demostrar por las Escrituras que Jesús es el Mesías. El fuego, la pasión que había en el apóstol Pablo era algo que impregnaba a las personas que realmente estaban buscando a Dios en las sinagogas. Y es importante que ustedes entiendan esto. En cada iglesia cristiana, en cada lugar en la tierra, aún en las sectas, aún en los ateos, hay gente que de corazón quiere saber quién es Dios. En su corazón hay musulmanes diciendo, yo quiero conocer al Dios que hizo el universo. Hay católicos diciendo, ¿será que Dios está detrás de estas estatuas o realmente habrá un poder? Hay gente en las sectas en el mundo queriendo conocer a Dios. Por eso en nosotros debe estar siempre la disposición de predicar el Evangelio. Y predicarlo con fe, predicarlo con la convicción de que es la palabra de Dios, de que nosotros no convencemos a nadie, pero que si el Espíritu de Dios está en nosotros, su fuego es el que va a llegar a las personas y van a tener esta misma respuesta que tuvieron los judíos. ¿Cuál respuesta tuvieron los judíos? Dice, le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Y miren qué importante es que cuando yo estoy en avivamiento, cuando mi relación con Dios está encendida, mi fe está firme, Dios va a poner alrededor gente que quiera escuchar la palabra de Dios. En mi familia, en la escuela, en el trabajo, en la calle, siempre va a haber alguna persona que va a querer escuchar de Dios, y ese fuego que sale por mi boca, la palabra viva de Dios, porque está ardiendo en mi corazón,
va a transformar una vida. Y la gente la reacción de alguien que ha creído en la palabra, la reacción de alguien que quiere seguir a Dios es esta misma de los judíos. Aquí no dice que los judíos ya se habían convertido al cristianismo. Aquí no dice que los judíos ya eran creyentes. No, pero ellos le rogaban a Pablo que se quedara más tiempo. Porque a pesar de que Pablo les estaba hablando las escrituras que ellos ya habían escuchado, Pablo traía algo que ellos no conocían: el fuego de Dios. El fuego del Dios de la Biblia, que es un fuego real. Y no sé cuántos puedan decir amén. La presencia de Dios que es real. Y yo le quiero pedir en este momento que mi hermano, usted allí donde está, tal vez en su casa, en su lugar sentado, usted cierre por un momento sus ojos y usted pueda responderse si en este momento usted está sintiendo la presencia de Dios o no. Que usted pueda responderse allí en su corazón si puede sentir la presencia de Dios o no. Y yo le digo esto porque yo estoy sintiendo la presencia del Señor en este momento sobre mí. Es algo maravilloso. Pero si usted no puede sentir la presencia de Dios en este momento, yo le quiero invitar a que usted no se angustie, a que usted no se desespere. Porque Job nos habla, en el capítulo 8 de Job nos dice que en medio de las aflicciones, en medio de los problemas y las angustias, Job dice: he aquí él pasará delante de mí y yo no lo veré. Hay momentos de nuestra vida que nuestro corazón está tan turbado y la preocupación es tan grande que no sabemos que Jesús está ahí al lado. Pero yo quiero decirle en esta mañana: Jesús está con usted y Jesús le ama. Y este fuego que había en el apóstol Pablo es el mismo fuego que hoy nos sigue acompañando a los hombres y a las mujeres que le creemos a Dios, que le servimos de corazón al Señor. Y no sé cuántos puedan decir allí amén. Jesús está con nosotros. Pablo llega al primer viaje misionero, deja sembrada una semilla maravillosa, o sea, deja con sed y hambre a los judíos de ese fueguito, de esa maravilla del Espíritu Santo, y les dice: yo voy a volver. Y en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, porque lo organiza rápidamente, él coloca como una de sus prioridades llegar a Éfeso. Y llega efectivamente a Éfeso, en donde se queda alrededor de 3 años. Y entonces ya en Éfeso, después del fueguito que el apóstol Pablo había dejado, él ya encuentra en Éfeso un remanente pequeñito de creyentes, de discípulos. Y mire cómo aquí en el capítulo 19, porque Hechos de los Apóstoles está escrito cronológicamente, o sea, va en orden. En el capítulo 19, cuando Pablo regresa a Éfeso, que ya viene a establecer la iglesia, que ya viene a colocar los fundamentos, a dejarse usar con mucho poder por Dios, por eso ya viene con la disposición de quedarse allí por un tiempo. Mire lo que sucede, dice Hechos 19:1, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Qué increíble que había gente que había creído en el Evangelio. Qué increíble que había gente que tenía la disposición de seguir al Señor, pero que ni siquiera les habían predicado correctamente. O sea, cuando nosotros predicamos el Evangelio, necesitamos presentar al Dios del Evangelio, el Dios Padre que entregó a su Hijo por nuestros pecados, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que resucitó de entre los muertos a Jesucristo y que ahora está con la iglesia para darle poder. Eso es parte del Evangelio. Y necesitamos nosotros entender que sin el Espíritu Santo no hay Evangelio. Sin el Espíritu Santo no hay Evangelio, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu Santo es el maestro que nos guía a la verdad. El Espíritu Santo es el que habla a nuestro corazón como un amigo y nos dice: mira, eso que estás haciendo no es lo correcto. Yo tengo un plan diferente para ti.
El Espíritu Santo es el que nos trae al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos convence del amor de Dios. El Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo también, dice que Él es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, la obra del Espíritu Santo está en el poder, el fuego, porque es un Dios todopoderoso que sigue sanando, que sigue libertando, que sigue haciendo milagros. Hasta el día de hoy sigue resucitando muertos. Y continuará así hasta el regreso de Cristo. Entonces el Espíritu Santo es el poder de Dios, pero el Espíritu Santo también es nuestro maestro, nuestro guía, nuestro rabí, como le decían al Señor Jesús, que hoy nos enseña la palabra de Dios, que hoy nos habla a nuestra conciencia, a nuestro espíritu. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, nos levanta, nos anima a orar, nos ayuda a creer las promesas de Dios. El Espíritu Santo es el que aviva nuestra fe. Por eso nosotros no podemos quedarnos como los discípulos que estaban allí en Éfeso, simplemente estudiosos de las Escrituras, simplemente siguiendo unas enseñanzas de hombres, porque ellos ni siquiera conocían a la tercera persona, la persona más maravillosa de la Trinidad, que es el Espíritu de Dios. Y Pablo se queda asombrado. Fíjense que la primera pregunta que les hace el apóstol Pablo es: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Por qué razón? Porque si regresáramos a cómo inició Pablo en Éfeso, el fuego del Espíritu Santo era el que producía ese deseo en los judíos de querer escuchar más la predicación, de querer estar más cerca a esa antorcha encendida que era el apóstol. Y ese fuego del Espíritu Santo fue el que le abrió caminos en el mundo entero al apóstol para predicar el Evangelio. Por tanto, el apóstol era un hombre de avivamiento que necesitaba dejar ese fuego del Espíritu en cada lugar donde él iba. Y llega a Éfeso, encuentra discípulos. No era simplemente gente que había creído, era gente que ya estaba siguiendo las enseñanzas, que ya se había apartado de su vida anterior para seguir a Cristo. Pero fíjense que no lo estaban siguiendo correctamente, porque lo estaban haciendo de una manera mental. Éfeso era la cuna de la idolatría, básicamente en el Imperio Romano. Era impresionante el poder de la influencia que tenía Diana de los Efesios en el Imperio Romano. Era impresionante. Era tan fuerte la influencia que había allí que Éfeso era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. O sea, no les estoy hablando de cualquier lugar. Éfeso era una ciudad muy próspera, de muchísimo dinero, y como era una ciudad tan visitada por el templo de Diana de los Efesios, era una ciudad con todas las ofertas mundanas para la gente, ofertas de pecados, pero Éfeso también era cuna de brujería y de hechicería. Y el apóstol Pablo, lo leemos en el mensaje anterior, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 32, el apóstol Pablo dijo que él tuvo que batallar como contra fieras en Éfeso. Él hablaba obviamente de la batalla espiritual tan fuerte que hubo en Éfeso. Por tanto, el apóstol sabía que no podía fundar una iglesia intelectual, una iglesia tradicional, normal, tranquila, muy estudiosa de la Biblia, pero muy apagadita en lo espiritual. El apóstol sabía que la única forma de poder vencer ese imperio tan fuerte de Satanás en Éfeso era a través del fuego del Espíritu Santo. Si ustedes miran, no quisiera que empezaran a ir a un lado y a otro de la Biblia porque se empiezan tal vez a distraer. Pero en Efesios, en el capítulo 6, a partir del versículo 10, precisamente el tema que estamos trabajando nosotros, en Efesios 6:10, el apóstol le escribe a esta iglesia de Éfeso, le escribe ya desde la prisión, años después, les dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué le dice que se tenía que fortalecer la iglesia y en el poder de Dios? Porque había una opresión espiritual, porque Satanás tenía un imperio allí que no era fácil de derrumbar. No era fácil expulsar lo que Satanás durante siglos había tomado como posesión en Éfeso. Y por eso
Parte de las claves que le da el apóstol Pablo al avivamiento en la iglesia de Éfeso, en su carta que les escribe, está al final en la guerra espiritual. Y es lo que hoy Dios nos habla a nosotros. Entonces vamos ahora de Éfeso, vamos a usted, vamos a mí, a nuestra vida, a la aplicación. Nosotros debemos entender que hay una guerra espiritual muy fuerte, muy violenta. Y en unos lugares del mundo es más fuerte que en otros. Es verdad. Hay lugares donde la opresión espiritual es más violenta que en otros lugares. Y si nosotros nos enfriamos, si nosotros nos volvemos gente que únicamente escucha, gente que únicamente va ahí a su manera con Dios y que no le ha metido mucho fuego, mucha intensidad a la relación con Dios, es importante entender que hay un peligro, y es que Satanás puede ganarnos la batalla. Porque Dios lo dijo, Zacarías 4:6, el mensaje que Dios le da a Zorobabel, un hombre también de avivamiento, fue, no va a ser con espada, no va a ser con ejército ni con fuerza, le dijo a Zorobabel, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y el apóstol Pablo dice también que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. O sea, en nosotros no puede haber una pasividad como creyentes. En nosotros debe haber una intensidad por Dios. Yo sé que hay diferentes niveles de amor en cada uno de nosotros. Y es algo que hoy yo también quisiera animarles en cuanto a encender el primer amor, volver al primer amor. Cuando nosotros nos enamoramos de Cristo, cada uno de ustedes y yo tuvimos nuestra relación con el Señor de diferentes maneras. O sea, nuestro primer amor por Dios fue en cada uno de nosotros algo muy personal. Las obras de amor que hacíamos cuando nos enamoramos cada uno del Señor eran diferentes las unas de los otros. Un ejemplo en mi vida, yo quería estar cerca al Señor, yo quería orar y yo decía, salía a un restaurante, no tengo cómo orar en este momento, necesito entregar el ayuno y quiero hablar con Dios, pero a solas, y me iba al baño y me arrodillaba en el baño. Y ahí de rodillas, que nadie me estaba viendo, le decía, te amo, entrego este ayuno, sabiendo que tú me vas a sacar del pecado, sabiendo que tú me vas a librar de todo esto que yo he llevado en toda mi vida, sé que tú me vas a dar las victorias. Y hablaba con Dios allí, en un baño. Entonces esas eran obras del primer amor en mi vida. Asimismo, en cada uno de ustedes ha habido esas obras del primer amor en ustedes, que son las que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso, ya en la etapa final, cuando ya están ellos siendo juzgados por el Señor en Apocalipsis, les dice, mira de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Entonces, fíjese que si nosotros hemos venido a Dios, hemos venido porque Dios ha hecho algo en nuestras vidas. No hemos venido porque cambiamos de religión y dijimos, ay, me cansé del catolicismo y ahora quiero seguir a los cristianos porque alaban a Dios más bonito. No, nosotros hemos venido porque hemos entendido que en Jesús está la salvación, no en los ídolos. Hemos venido al Señor porque nos ha hecho un milagro, nos sanó, porque hizo algo especial con nosotros y quedamos atrapados por su amor. Quedamos atrapados por su amor, porque la cruz para nosotros es algo maravilloso, es algo glorioso, decir, ahí está el amor de mi Dios por mí. Pero la cruz no fue el final, la cruz fue el inicio del poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque en la cruz cuando llegamos fue cuando Él nos libertó del pecado y vino el Espíritu Santo con poder, rompió todas las cadenas y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero necesitamos volver a esas primeras obras de amor. Necesitamos entender, como lo está advirtiendo Pablo, que hay una batalla espiritual. Hay una batalla espiritual, hay demonios, hay huestes espirituales de maldad,
como dice aquí en la carta de los Efesios, hay huestes espirituales de maldad operando en los lugares celestiales, o sea, en el segundo cielo, ese cielo que está arriba de las nubes que vemos nosotros, está plagado de demonios y legiones, miles y millones de demonios que allí se confabulan con demonios que están también en el infierno para atacarnos a nosotros, oprimirnos desde abajo y desde arriba, para atacarnos en las noches con sueños horribles, para atacarnos durante el día con pensamientos. Y algo que es importante que ustedes comprendan, cuando Pablo dice 1 Corintios 15:32, léalo usted mismo allí por favor, cuando él dice, cuando en Éfeso batallé como contra fieras, Pablo está diciendo, hay un mundo espiritual que tenemos que nosotros entender que existe y tenemos que tomar las armas que Dios nos ha dado para vencer ese mundo espiritual. ¿Por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. O sea, Dios no nos llamó a ser perdedores. Dios no nos llamó a ser un ejército de derrota. Pero debemos creer que hay una batalla espiritual. Sí la hay. Y si no tenemos el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo aún no nos ha bautizado, a los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, a los que no han nacido de nuevo, a los que no oran en lenguas, a los que no han tenido visiones de Dios, a los que aún el poder de Dios no se manifiesta en milagros, en sanidades, a los que no tienen ese fuego, esa pasión por Dios, es necesario que hoy ustedes pongan en su corazón el encender eso cuanto antes. Cuanto antes necesitan el Espíritu Santo. Porque Satanás mueve sus legiones de ángeles en contra de aquel que está avivado para apagarlo. Pero en el que se está acercando al fuego, el diablo va a hacer hasta lo imposible para que se aleje del fuego y se convierta en un religioso, como lo eran en ese momento los discípulos que estaban en Éfeso, que ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Eso es lo que el diablo va a hacer. Y cuando los demonios nos atacan a nosotros, mientras estamos despiertos, mientras estamos activos, hablan a nuestra cabeza. Hablan a nuestra cabeza, hablan a nuestra mente. Aquí es donde está el campo de batalla, en nuestra mente. Y ellos no hablan como diciendo, Carlos, ve y haz esto. No, ellos nos hablan como si fuera nuestra propia mente pensando. Entonces ellos dicen, de verdad que sí, yo estoy muy mal. Yo no puedo seguir más así con Dios, yo realmente Dios ya está muy enojado conmigo, ya perdí todo, ¿yo para qué sigo? Ese es un demonio hablándonos. Y la gente piensa que es su mente, que es su corazón, y no, es una batalla espiritual. Están enviando dardos de fuego, Efesios 6, 13, 14 nos lo va a decir. Para eso está el escudo de la fe, para apagar los dardos de fuego del enemigo. ¿Cuáles son los dardos de fuego? Esos pensamientos. Pero nosotros debemos salir de la pasividad, de una religión, de simplemente practicar cosas porque las tengo que hacer, al degustar, al disfrutar las cosas de Dios. Es diferente leer la Biblia porque tengo que hacer el devocional a yo querer saborear la palabra de Dios. Es muy distinto. Es muy distinto venir aquí a un tiempo de alabanza y yo aplaudir porque está sonando la música, a yo querer con todo mi corazón exaltarlo. ¿Qué dice David en el Salmo 103? Alma mía, alaba a Jehová. ¿Para qué Dios nos dio un alma? Para que alabemos a Dios con nuestra alma. Con el alma alabamos a Dios, con el espíritu lo adoramos, o sea, con el espíritu buscamos el rostro de Dios y ponemos en nuestro ser, en lo más profundo, la obediencia, lo del cielo viene a nuestro espíritu, pero el alma es para alabar a Dios, para gozarnos, para disfrutarlo, para eso es el alma. Así como nosotros nos deleitamos cuando nos sirven nuestra comida favorita, nos sirven así un manjar y uno dice, wow, lo veo delicioso, lo huelo excelente, venga, lo pruebo y uy, qué rico. Así mismo debe haber ese gozo, ese disfrutar la palabra de Dios, el disfrutar un servicio, mis hermanos.
Que usted esté con ese deseo de decir, wow, hoy Dios va a preparar un banquete de palabra para yo comérmela y devorármela y sentirme feliz. Que usted pueda decir, hoy el Espíritu Santo me tocó y es como un aroma fragante, un perfume delicioso que dejó en mí. No quiero salir de la presencia de Dios. Son cosas espirituales que necesitamos nosotros, los que dejamos eso que ardía al comienzo y se fue apagando. Necesitamos volver urgentemente a eso. Y los que aún no lo han recibido, necesitan anhelarlo. Necesitan anhelarlo. Regreso a Hechos de los Apóstoles y voy a empezar a cerrar el mensaje. Aquí en Hechos capítulo 19, el apóstol Pablo está aterrado. Leámoslo completo. Versículo 2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Wow, no les habían predicado el Evangelio bien. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Wow, hermanos, los estaban metiendo en la religión. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan fue un bautismo para judíos. Era un bautismo de transición para judíos, para comenzar a desprenderse de la religión y poner sus ojos en el Mesías. Pero el bautismo de Juan no fue un bautismo establecido por Dios para los cristianos. Y entonces Juan se asombra y mire lo que dice el versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendrá después de él. Esto es en Cristo, o sea, Juan el Bautista, el profeta, estaba diciéndole a los judíos, viene el Mesías, tienen que arrepentirse y como señal de ese arrepentimiento tienen que bautizarse porque el Mesías ya viene y yo voy a desaparecer. Ese fue el bautismo de Juan. Pero el apóstol les dice, ese no es el bautismo que salva. El bautismo que salva, dice el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y esto no es para darle una excusa a los unitarios de decir, mire, los bautismos en el Hecho de los Apóstoles, en el libro de los Hechos, siempre fue en el nombre de Jesús, entonces ustedes están mal. No, cuando se dice que el bautismo era en el nombre de Jesús, era el bautismo que Jesús en Mateo 28, 19 y 20, el Señor estableció y dijo, por tanto, id a todas las naciones, y dice, haced discípulos en todas las naciones de la tierra, y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo les está diciendo, está completando el Evangelio porque se les fue enseñado mal. Y mis amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros en la iglesia recibimos gente de otras iglesias que vino con malas doctrinas, malas enseñanzas, que vinieron con unos fundamentos pésimos, doctrinas de hombres, tradiciones de hombres que no son bíblicas ni siquiera? Y usted debe tener la confianza en Dios de que le ha dado pastores que conocemos el Espíritu Santo, pastores que conocemos a Jesús, que conocemos al Padre, que conocemos las Escrituras y que más que habernos preparado en un seminario o tener títulos de teólogos, lo que tenemos es un conocimiento de Dios y que el fuego de Dios está sobre nosotros. Esa es la cobertura espiritual que Dios nos ha permitido a nosotros los pastores poderles extender a ustedes, el fuego. La cobertura espiritual es como un fuego, como una cobija de fuego que los coge, los abraza, los enciende a cada uno de ustedes en el mundo frío que existe el pecado por todo lado. El fuego de Dios quema y pudre toda esa inmundicia y maldad. Y se encuentra en la cobertura espiritual de pastores de Dios. La cobertura espiritual es como ese manto. La cobertura espiritual es como si usted lo pudiera decir, una sombrilla muy grande que nos guarda de los rayos fuertes del sol. Es una protección que nosotros necesitamos, la cobertura espiritual. Y el apóstol Pablo tenía un manto de fuego gigante, porque la unción, el poder de Dios en él era muy grande. Y fundaba bien los rudimentos de la doctrina de Cristo en cada iglesia.
La doctrina del Señor era muy clara, muy fuerte, muy firme, porque eran apóstoles que conocían a Dios, lo conocían. Como hoy nosotros los pastores conocemos a Dios, lo hemos escuchado, lo hemos visto, hemos sido testigos de su poder sanador, transformador, de sus milagros. No tenemos una religión. Yo no tengo un seminario, un título o una cosa de hombres, no. Lo que yo tengo es un testimonio vivo de un Dios que es real. Y eso es lo que yo comparto a las ovejas que el Señor me da y a las almas a las que les predico. Ahora mire lo que sucede. Ellos fueron bautizados y ahora ¿qué viene? La confirmación de que son ellos hijos de Dios. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. El Espíritu Santo no es un título que llevo y digo, ya fui bautizado con el Espíritu Santo, mira, aquí está mi diploma. El Espíritu Santo es poder de Dios. Y no solamente para hablar en lenguas, lo cual es maravilloso, es un gran privilegio, es un gran regalo orar en lenguas humanas, lenguas angélicas, lenguas proféticas, lenguas de misterios. Es un gran regalo de Dios orar en esas lenguas de poder, porque cuando el diablo está por ahí molestando y lo quiere fregar a uno se mete a orar en esas lenguas de poder y no hay demonio que resista, los confunde a los demonios. Cuando uno está afligido y no puede ni siquiera hablar con su mente, con su palabra articular, con su boca articular palabras, viene el Espíritu de Dios y coloca esas lenguas en las cuales uno es edificado. Por eso Pablo lo dijo a los corintios, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Pero viene también la profecía, la palabra de Dios, la instrucción directa de Dios, en donde viene una orden: haz esto, muévete por aquí, te voy a levantar, no escuches más a los demonios, escucha mi voz, escucha mis promesas, vuelve a la fe, levántate otra vez en el fuego. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos. Sin el Espíritu Santo somos mormones, católicos, judíos, musulmanes, budistas, ateos. Somos cualquier otra secta o religión más. Pero el Espíritu Santo es el poder de Dios que nos diferencia de que somos verdaderamente hijos de Dios. Y les tengo noticias para los que sienten que el Espíritu Santo está muy lejos o que el Espíritu Santo está tan triste conmigo que ya no volvió más. Les tengo noticias. El apóstol Santiago dice que nos anhela celosamente. O sea, si usted contristó al Espíritu Santo, usted debe tener en su corazón la convicción de la Escritura, la Biblia, que Él mismo inspiró, de que el Espíritu anhela celosamente volver a usted. Celosamente Él anhela volver a usted, regresar a usted, porque le ama, porque lo desea, porque Él lo escogió, porque Él lo apartó, lo santificó para Él lo compró, la sangre de Cristo lo compró a usted le pertenece a Él, y Él dice, es mío, lo quiero. Por eso usted debe tener esta confianza en el Espíritu Santo, y cuando escuche las voces del diablo que le dice, usted no lo merece, es que yo no lo merezco, es que yo no sé qué, es que es el diablo hablándole, dígale, apártate de mí, Satanás, en el nombre de Jesús, y láncele la espada. Por eso Pablo enseñó la guerra espiritual. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Y entonces usted le mete la espada al demonio que le habló y le dice, escrito está, el Espíritu Santo me anhela celosamente, aleluya. Entonces, ¿usted qué hizo en esa batallita espiritual que acabó de tener? Una confrontación con un diablo que lo tiene ahí con la culpabilidad, que lo tiene con la derrota, que le dice, mire los hijos, todos perdidos. Mire, fulano estaba avivado y ahora está en el mundo. Mire no sé qué. Eso usted está perdido, eso usted ya no nada. Cuando el diablo le habla así, saque la espada del Espíritu. Coja el escudo de la fe, Pablo lo enseñó. Coja el escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo de la fe? Las promesas que Dios le hizo. Y saque la espada del Espíritu y que entiérresela al demonio. Y dígale, escrito está, demonio. ¡Bum! Bótele la promesa de Dios. La palabra de Dios. Y comience a levantarse en esa fe. No se conforme más con su situación de que ya le falló a Dios. Ok, ya le falló, ya pecó, sí, ya pecó, ya se enfrió, sí, ya pasó, mi hermano. Eso ya pasó. Déjeme leerle lo que dice la palabra en Romanos.
otra palabra del apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, para que usted entienda que el amor de Dios es algo real y es algo que es continuo, prolongado. El amor de Dios no lo va a dejar a usted hasta el final de sus días, porque el amor de Dios se derrama en una vida para salvación. Y en Romanos capítulo 5, versículo 8 en adelante dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escuche, cuando usted fue salvo, usted no era un santo. Cuando usted vino a Cristo, usted no era una persona que era wow. No, usted era mentiroso, era ladrón, era mañoso, era grosero, era blasfemo, era borracho, era degenerado. De donde sea que Dios lo sacó, usted estaba en lo peor del pecado y allá llegó el amor de Dios y lo rescató. Pero mire que ese amor no se terminó ahí. Dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, o sea, habiendo sido perdonados una vez, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces no le crea más las mentiras al diablo, que ya pecaste, que ya estás destruido, que ya no tienes oportunidad, que ya perdiste tu salvación. Apártate, demonio, en el nombre de Jesús. Y bótele la palabra. Escrito está. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Mucho más siendo ya justificados. Por él seremos salvos de la ira. Seremos reconciliados nuevamente con él. Usted es hijo. Usted es hijo. Y si falló, es hora de que se arrepienta de corazón y ponga en su interior, en su espíritu, ponga el deseo de agradar de aquí en adelante a Dios. El Espíritu Santo será el que le dé la fuerza para que usted no peque más. Lo dijo el apóstol Juan en la primera carta. Dijo que el que permanece en él no peca. ¿En dónde está el secreto? En el fuego, en la presencia de Dios, en una vida de adoración a Dios. Y eso lo puede usted puede vivir una vida de adoración a Dios mientras trabaja, mientras estudia, mientras cocina, mientras trapea, mientras lava el carro. Puede estar adorando a Dios, puede estar en el fuego, en la presencia del Señor, como en su mente, en su corazón. Cuando uno está enamorado, y a mí no se me ha pasado el amor por mi esposa, gracias a Dios, yo la pienso a ella. Y me la imagino con los vestidos que me gusta verla, me acuerdo del perfume que más me gusta cuando se aplica, me acuerdo de sus gestos, de sus palabras, hay algo que a mí me encanta de mi esposa y son sus manos, me encantan sus manos. Cuando estuve en Colombia solo y ella acá, 2 años separados, lo que yo más extrañaba de mi esposa era cogerla de las manos, era lo que más extrañaba de ella, más que un beso, más que una caricia, era estar cogido de la mano con ella. Y no se me ha pasado ese amor por ella, gracias a Dios. Cada vez es más y más sólido nuestra relación y nuestro amor el uno por el otro. Asimismo, usted necesita tener este pensamiento y este deseo por el Señor. Y ella lo sabe muy claro, que yo a ella la amo, pero que más amo a Jesús que a ella. Ella lo sabe muy bien. Y no es celosa. Y yo también lo sé, que ella ama más a Jesús de lo que me ama a mí, porque es el primer mandamiento. Eso tiene que regresar a nuestra vida, mis amados hermanos. Debemos regresar a las primeras obras. Busque allá en el secreto qué era eso que usted hacía con Dios al comienzo cuando Él lo salvó. Busque. Y ahora cada vez que el diablo lo acuse y le diga que usted no lo merece, que usted no puede, que usted ya está perdido, cuando el diablo le haga eso, recuerde de dónde lo sacó Dios a usted antes. Y si lo amó Dios siendo su enemigo, ¿no acabamos de leer que mucho más siendo ya ahora su hijo? Mucho más. Pero fíjese que nos hemos debilitado en la escritura, nos hemos debilitado en la oración, nos hemos debilitado en la alabanza y el diablo ha ganado partido. El diablo ha entrado y ha ganado partido. Voy a terminar la predicación con esto, aquí en Hechos de los Apóstoles 19. Voy a terminar la predicación allí para que usted comprenda la diferencia entre vivir una vida en el Espíritu y vivir la religión. Y usted escoja, mi amado hermano, porque Dios me trajo aquí a Canadá a traer un avivamiento a Canadá, a orar por esta nación hasta que Dios la encienda en el fuego y la vive y la cambie y la transforme y la salve. ¿Por qué? Porque Dios ama a Canadá.
Dios ama a Canadá y Canadá va a ser lavada por la sangre de Cristo. Canadá va a recibir el poder de la sangre de Cristo de costa a costa. Y para eso Dios nos trajo acá, no para una religión, no para una iglesia más, para un avivamiento. A eso nos trajo el Señor acá. Y yo no sé si usted lo ha creído, yo lo he creído. Ese es el problema que tiene el diablo conmigo. No que yo sea bueno, no que yo sea perfecto, no que yo sea el mejor pastor, no, tal vez no sea el mejor pastor. Pero el problema que tiene Satanás conmigo es que yo sí le creí a Dios. Y no voy a dar pie atrás, no voy a dar marcha atrás hasta que vea que el Señor cumple ese propósito aquí en Canadá y que con mis ojos veo un avivamiento, veo los milagros de los cuales la Escritura nos habla. Lo que pasó con los apóstoles tiene que pasar aquí en Canadá. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Dios lo dijo y Él tiene el poder y la voluntad y el amor para hacerlo. Amén, mis hermanos. Entonces mire lo que sucede aquí en Hechos de los Apóstoles. Ellos reciben el Espíritu Santo y, mis hermanos, es apenas el inicio de un tiempo de fiesta. Comienza un tiempo de gloria en Éfeso, de gloria, de poder, porque cuando el Espíritu Santo desciende, mis hermanos, se acabó la tristeza, se acabó la depresión, se acabó la angustia, comienza el gozo y el júbilo de Dios. El apóstol Pablo, ¿qué dijo? Que el reino de Dios consiste en ¿qué? Justicia, paz y gozo. Justicia, que es el perdón de los pecados. Paz, la reconciliación con Dios. Y gozo, el gozo de la presencia de Dios, el gozo de mi salvación. Y ese reino viene cuando viene el Espíritu Santo. Él es el reino de Dios. El Espíritu Santo es el reino de Dios. El Espíritu Santo es la gracia, el Espíritu de gracia que nos salva. El Espíritu del Dios omnipotente es Él. Y lo amamos, te amamos, Espíritu Santo. Te amamos, mi Señor. Y este mensaje está dedicado enteramente a ti, Señor. Este mensaje está completamente dedicado a ti, Espíritu Santo, a pedirte perdón, Señor, por haberte contristado, a pedirte perdón por haber, Señor, dejado que tu presencia se apagara y tu fuego, Señor, menguara. Pero este es tu tiempo, Espíritu Santo, y las puertas de mi corazón, las puertas de mi casa y las puertas de esta congregación están abiertas para ti de par en par, para que entres y cenes con nosotros. Para que entres y hagas lo que quieras, Espíritu Santo, lo que tú quieras hacer. Aquí, Señor, puedes hacerlo. Te damos honra y honor, Señor. Mire lo que dice. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. En 2 años, el apóstol Pablo inundó toda esa región de Asia, la inundó del Evangelio. Eso es lo que hace una persona enamorada de Jesús. Eso es lo que hace una persona enamorada de Jesús. Inunda a su alrededor del Evangelio. Créanlo o no lo crean, igual lo predica y con la misma fe y pasión lo predica y le habla a Dios con ese fuego e intensidad. Eso hizo Pablo en tan solo 2 años. Estamos en una deuda gigante porque imagínense, yo llevo 13 años aquí en London y ni siquiera en todo London lo he predicado. Pero bueno, Dios nos va a dar esa oportunidad de salir a las calles y a abrir muchas puertas para predicar, no solo aquí en London, sino en muchos lugares. Y dice, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús, versículo 10, versículo 11. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Amén. Quisiera confirmar si está la transmisión, por favor. Gloria a Dios. Dice el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Por qué estaban los milagros? Marcos capítulo 16, versículos 15, 16, 17, 18. Jesús dijo que estas señales seguirán a los que en Él creamos. ¿Y eran cuáles señales? Todos estos milagros. Poner las manos sobre los enfermos y sanar, echar fuera demonios, tomar serpientes por las manos, beber cosa mortífera y no dañarse, hablar nuevas lenguas.
El poder de Dios es real y es para todos los que creemos en Él. No sé cuántos pueden decir amén. Y dice, mire la diferencia, y con esto ya cierro el mensaje. Dice el versículo 12 que el poder del Espíritu Santo en Pablo, la llenura del Espíritu Santo en Pablo era tan desbordante que mire lo que sucedía. Y esto es un avivamiento, mis hermanos. Y esto es lo que Dios quiere que suceda aquí en London y aquí en Canadá. Y Dios le está invitando a usted. Dios le está invitando a usted a que usted haga parte de esto. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Apenas la ropa de Pablo, de la gloria de Dios, algo muy similar a lo que sucedió con la sombra de Pedro. Pedro no tenía que orar, Pedro no tenía que reprender, Pedro no tenía que poner una mano. Era tanta la llenura del Espíritu de Dios en Pedro, era tanta la llenura del Espíritu de Dios en Pablo, en los discípulos, en Esteban, en los primeros creyentes, porque no es solo para apóstoles, en los primeros creyentes era tanto la llenura que mire los milagros. Ese es el poder de Dios en nuestras vidas. Esto contrasta con la religión. Mire, versículo 13. Esta es la religión. Acabamos de escuchar lo que es el poder del Espíritu Santo, que es el deseo de Dios para nosotros. Diga, este es el deseo de Dios para mí. Dígalo ya en casa, este es el deseo de Dios para mí. Usarme en un avivamiento. Pero escuche lo que es la religión, escuche. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, y el judío lo puede usted llevar a religioso. Algunos de los religiosos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Tremendo, ¿no? ¿Por qué había judíos exorcistas ambulantes? Bueno, le acabo de decir que Éfeso era la cuna de la brujería y de la hechicería en el Imperio Romano. Por supuesto, había un diablerío impresionante. Yo lo he hablado desde hace muchos años. London es la cuna de la hechicería y la brujería en Canadá. En esa ciudad estamos usted y yo. En esa ciudad estamos usted y yo. Por eso si usted hoy, usted era de fuego, usted era de amor, de pasión, de orar una hora, otra hora después en lenguas. Si usted era esa persona que escuchaba la predicación así con sed y hambre y usted ha ido menguando, hermano, todo eso es el resultado de una batalla espiritual violenta contra su alma. El diablo sabe el peligro que nosotros le representamos a él cuando estamos avivados. Entonces el diablo ha hecho y seguirá haciendo hasta lo imposible para que nos apaguemos, nos enfriemos, y nos pone la tentación, nos mete en un pecado, nos mete en una mala amistad, en una mala relación, en un mal trabajo, en un mal negocio, nos rodea de placeres y de lujos y de entretenimiento y distracciones para que nosotros entonces nos alejemos del fuego de Dios. Esa es la estrategia del diablo. Ahora, aquí en Éfeso, ¿qué estaba sucediendo? El poder de Pablo era impresionante. Imagínense ustedes la escena. Hay una persona endemoniada y dicen, aquí venimos con un pedazo del delantal del apóstol Pablo, y lo están entrando hacia la casa y el endemoniado se queda así mirando y dice, no, el Espíritu de Dios, ¡pum!, sale de la persona. Y todos quedan asombrados y dicen, ¿cómo? ¿No oraron? ¿Nadie oró por él? ¿No pasó nada? ¿La sola gloria de Dios vino y lo libertó? ¿Nadie oró por él? ¡Wow! Eso estaba pasando allá. Yo he vivido estas cosas. En una iglesia, me acuerdo tanto, en una iglesia en un país, me invitaron al servicio, yo estaba predicando. Ese día no prediqué en esa iglesia porque predicaba en 3 iglesias y pues ya 4 era demasiado para un solo día. Pero recuerdo que en la alabanza, en la sola alabanza, yo había hablado el día anterior con los muchachos de la alabanza. Yo notaba que eran hermanos, eran una jovencita, una niña y un niño, los hijos del pastor que alababan. Y yo había notado que ellos tenían un amor por Dios, pero que a ellos les gustaba alabar a Dios con rock and roll y con música. O sea, yo había notado lo que el Señor me mostró cuando los conocí y hablando con ellos el día anterior. Yo había notado que ellos sí amaban a Dios, pero que estaban un poquito religiosos y que les gustaba mucho como las cosas que
el diablo ha metido en la iglesia cristiana moderna. Mucho música, mucho show, espectáculo, las luces y wow, entretener a la gente, pero ahí no está Dios. En el entretenimiento no está Dios realmente. Entonces yo hablé con él, les di la palabra que el Espíritu Santo me dijo que les hablara y se los dije. Recuerdo tanto que me dio Apocalipsis capítulo 4, la adoración celestial, y les dije, dése cuenta cómo es la adoración a Dios. Ta, ta, ta. El león, que representa el león, esa fuerza. El águila volando, que representa esa adoración, esa profundidad. Que representa el becerro, el sacrificio. Que representa el hombre, con el conocimiento, saber lo que Dios ha hecho. Les expliqué lo que era la adoración y ellos ese domingo aplicaron eso en ese servicio. Yo no estoy predicando, estamos apenas en el tiempo de alabanza, pero descendió el Señor Jesús. Yo estaba alabando a Dios normal. Cuando desciende Jesús, yo me arrodillo en mi silla. Yo me arrodillé, me postré de una y dije, uy, Señor, tú estás aquí, Señor, tú estás aquí. Y yo veo los pies del Señor caminar así al frente de mí. Yo estaba en la segunda fila de sillas. El Señor pasa así al frente del altar caminando y se va hacia atrás. Cuando ya los pies del Señor desaparecen de mi vista, porque Él se fue ya para atrás, comenzamos a escuchar la manifestación de los demonios en una mujer. Y la mujer empieza a gritar. ¡Ah! ¡Ah! La liberación. Bueno, yo no estaba predicando, yo no iba a ministrar en la iglesia, yo estaba ahí solamente de invitado. Cuando al final, entonces ya vienen a recogerme, me toca despedirme del pastor, ya me voy. Se me acerca una mujer con su cara así toda transformada, se veía, era un impacto de verle la cara a esa mujer como entre radiante y feliz, pero también se notaba que llena de lágrimas porque había llorado mucho y se notaba diferente esta mujer. Yo no la conocía a ella, pero se notaba que algo le había pasado y me dice, pastor, ¿qué me pasó? Yo le dije, ¿por qué, hermana? Y dice, no sé, estábamos cantando en la alabanza y de pronto yo me caí al suelo y empecé a sentir que salían cosas de mí como muy sucias, muy horribles y lo único que vi fue una luz impresionante. Yo no sé qué fue lo que me pasó. Claro, entendí lo que había sucedido. Nadie oró por ella, Jesús la libertó. Jesús mismo libertó a esa mujer. Para que usted se dé cuenta que el Dios que nosotros tenemos no depende de hombres. Y no es que la ropa de Pablo hiciera no, es que la gloria de Dios se impregnó en la ropa de Pablo. Esto se lo explico de esta manera para que usted no vaya a caer en el engaño de las sectas, como la oración fuerte al Espíritu Santo en Colombia, en Brasil, que venden los pedazos de la cruz del Calvario, que venden las cenizas de no sé qué cosa, que venden el agua bendita y que no va a caer en eso, porque hay una explicación de por qué esto sucedió con la ropa del apóstol. Pero mientras estaba pasando esto, mire que los judíos invocan el nombre de Jesús contra los demonios. Y le dicen, volvámoslo a leer, dicen aquí al final del versículo 13, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, vienen a ordenarle en el nombre de Jesús del que Pablo estaba hablando. Dice el versículo 14, había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. ¡Wow, mis hermanos! Esa es la religión. Hablar de Dios, decir sí, Dios es bueno, Dios me ama, y ay sí, yo oro, yo leo mi Biblia. ¿Y dónde está el poder? Los mismos demonios oprimiendo. Los mismos demonios en posesión de la casa, en posesión de la familia, en posesión de la salud, los demonios en posesión de la economía, los demonios en posesión de la vida, y la vida dice, ay sí, gloria a Dios, Dios me ha bendecido tanto. Esa es la religión. Esa es la religión. Y mucha gente menosprecia el poder del diablo. No haga eso. Mire lo que pasó con estos hombrecitos por jugar a la iglesia, por jugar a ser religiosos. Mire lo que dice, versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos. ¿A cuántos? A 7. Dice, pudo más que ellos
de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hay una batalla espiritual. Y la batalla espiritual no es en nuestras fuerzas. No es con el psicólogo que se va a libertar al joven. No es con el psicólogo. El psicólogo no es la solución. La solución es Cristo. Es Cristo. No es con terapia de pareja que se va a reconstruir el matrimonio. No es con una luna de miel en Hawái. No es en una fiesta que se van a ganar las almas. No es de acuerdo al mundo, es de acuerdo a la palabra de Dios, con las armas de Dios. ¿Y cuáles son las armas? La oración, el ayuno, la adoración, la palabra de Dios, la intercesión fuerte. Por eso, vamos a levantarnos, mis hermanos, en este fuego y en este poder. Mire lo que sucede en Éfeso. El poder de Dios, todavía hay religiosos, pero el poder de Dios es mayor. Dice el versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, testimonios por montones. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¡Wow! Brujos arrepentidos, satánicos convertidos a Cristo, se dieron cuenta que sus libros de magia, que eran carísimos, no funcionaban contra el poder de Jesucristo. No hay brujo, no hay hechicero, no hay satánico, no hay demonio, no hay diablo, no hay infierno que pueda contra la sangre de Cristo. No existe. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Usted ha creído en el Creador del cielo, de la tierra, de los mares y de todo lo que en ellos hay. Ese es el Dios suyo, ese es el Dios mío, ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que murió por nuestros pecados, ese es el Dios que resucitó con poder de entre los muertos, ese es el Dios que subió a las nubes, que está intercediendo por usted y por mí día y noche delante del Padre. Él le lleva nuestra oración al Padre, y ese es el Dios que regresará para raptarnos como iglesia, para resucitarnos y vivir con Él para siempre. Ese es nuestro futuro como iglesia. El avivamiento es nuestro futuro, el cielo es nuestro futuro. Usted no piense más en infierno, usted no piense más en condenación, usted deje de escuchar la voz de los demonios, deje de escuchar la incredulidad de su carne, de su corazón, reprenda todo eso, apague la carne y encienda el espíritu, mi hermano. Y deje que el Señor haga la obra en su vida. Créale a Cristo. Yo le estoy trayendo la palabra del Señor y vamos a orar para que el Señor levante y se cumpla lo que dice el versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿En dónde? En Éfeso, que era una ciudad idólatra, que era una ciudad de brujos, de satánicos, que era una ciudad terrible, una ciudad de pecados, de lujos, de prosperidad. Allá crecía la palabra del Señor poderosamente, mis hermanos. Y eso es lo que tiene que pasar aquí, eso es lo que tiene que pasar en cada lugar a donde Dios nos lleve. La palabra de Dios tiene que crecer poderosamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a aumentar más y más su presencia. ¿Cómo? Si lo honramos, si le damos el lugar que Él merece, si le creemos, si ponemos en nuestro corazón todo el deseo de creerle, de seguirle, de amarle, de estar con Él. Usted pecó, arrepiéntase delante de su Dios que lo ama, vuelva a los brazos de su Padre que lo ama, que lo anhela, que lo extraña, y coja toda esta palabra, coja todo esto y guárdelo allí en su corazón. Que no sea una emoción. Yo no he venido aquí a motivarle, yo no soy motivador, yo soy predicador de las Escrituras Sagradas, y las Escrituras me prometen a mí un avivamiento, por eso lo estoy creyendo, mis hermanos. Así es que vamos a orar. Quiero invitarle allá donde usted está en casa, quiero invitarle que se levante de su silla, póngase de pie, allí donde usted está, póngase de pie. Y comience a hablar con Dios. No espere mi oración, comience usted a hablar con Dios. Jesús está aquí, Jesús está allá con usted. Comience a hablar con Él. Y si usted tiene demonios, dígale: Señor, sácame los demonios. Tengo demonios de incredulidad, tengo demonios de pereza. Sí, hay demonios de pereza, mis hermanos. Y la pereza es un pecado grandísimo porque lo arrastra a uno a la miseria. Dice la palabra que el alma del perezoso anhela y nada alcanza. Comience a orar allí donde usted está.
Si es su matrimonio que está mal, comience a orar y reclámele al diablo de su matrimonio. Dígale: diablo, saca tus garras de mi matrimonio. Diablo, saca tus garras de mis hijos. Saca tus garras de mi esposa o de mi esposo, que está absorbido por el trabajo, que está perdido en el mundo, que está perdido en un vicio. Que comience a ordenarle al diablo: saca tus garras, saca tus garras. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo tomo esta palabra que creo completamente de Génesis, Apocalipsis, creo que es tu palabra. Creo, Señor, que la inspiró tu Espíritu Santo y que está viva, Señor, y que es para nosotros. Es vida y son ríos de agua viva lo que fluyen, Señor, cuando creemos en tu Hijo, cuando creemos en las Escrituras, cuando tu Espíritu Santo se manifiesta. Hay poder de Dios. Por eso hoy, Señor, nosotros mandamos en el nombre de Jesús de Nazaret a todo demonio que está sobre los niños. Suelten a los niños en el nombre de Jesucristo. Demonios salen de los niños. Todo demonio de rebeldía lo atamos. Todo demonio de fantasía lo atamos. Todo demonio de depresión, de angustia, de confusión, de error, de engaño, los atamos. Todo demonio de perturbación, de perversión, de pereza, de envidia, los atamos y los enviamos al abismo. Hay orden de libertad sobre nuestros niños en el nombre de Jesús de Nazaret. Así también ordenamos todo demonio que está sobre los jóvenes en el nombre de Jesús de Nazaret. Los atamos. Atamos todo espíritu de lascivia, de fornicación, de masturbación, de pornografía, de mentira, de engaño, todo espíritu de confusión, todo espíritu de que ha venido de orfandad, hacer sentir a los jóvenes que no tienen padres, que están solos, todo espíritu de aflicción, todo demonio que ha venido con confusión, con maldad sobre los jóvenes, los atamos y los enviamos al abismo. Diablo, saca tus garras de los niños de la congregación. Diablo, saca tus garras en el nombre de Jesús de Nazaret de los jóvenes de esta congregación. Asimismo ordenamos a todo demonio que está sobre los matrimonios, que está trayendo contiendas, espíritus de contienda, espíritus de violencia, espíritus de perversión, de adulterio, de fornicación, espíritus de inmundicia, espíritus de lascivia, espíritus de malos deseos, los atamos en el nombre de Jesús y los enviamos al abismo. Espíritus de divorcio, los atamos, los enviamos al abismo ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret hay poder de Dios. Hay poder de Dios ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, sobre toda esta congregación que nos has dado, todo espíritu de incredulidad lo atamos, todo espíritu de pesadez, de opresión, todo espíritu que envía dardos en el nombre de Jesús de Nazaret, los atamos y los enviamos al abismo. Espíritus de brujería los atamos, espíritus de hechicería, de satanismo, de budismo, todo espíritu de hinduismo, todo espíritu de falsa doctrina, todo espíritu de error, de engaño, de confusión, de falsa profecía, de falso maestro, espíritus de Judas, espíritus de Caín, espíritus de Balaam, de Balac, todo espíritu moabita en el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu amonita en el nombre de Jesús de Nazaret, le atamos, los enviamos al abismo. No tienen poder más contra mi amado Jesús. Mi amado Jesús en London se levanta, mi amado Jesús en Canadá se sacude de toda la contaminación, se sacude de toda impureza y maldad. Hoy levantamos, Señor, nuestras manos hacia ti, confiados en tu salvación. Hay poder en la sangre de Jesucristo, hay poder en el nombre de Jesucristo, hay poder en el Espíritu Santo de Dios para avivar, para levantar. Ahora mismo se acaba la postración, se acaba toda frialdad, se acaba ahora toda derrota, toda angustia. En el nombre de Jesús de Nazaret, sale de los hogares, sale de las mentes y hay avivamiento, hay fuego, hay poder de Dios, hay unción de Dios, hay unción de Dios para levantar al que está caído, hay unción de sanidad. Por las llagas de Cristo fluye sanidad para los cuerpos, fluye sanidad. Espíritus de enfermedad los atamos, los enviamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor Dios Todopoderoso, confirma este mensaje con poder, con señales, con milagros, con prodigios, Señor, allí consumiendo el COVID, toda bacteria, Señor, todo virus de COVID ahora mismo se quema en el nombre de Jesús en los cuerpos. Que en el nombre de Jesús
En el nombre de Jesús, Señor, pedimos sanidad para los cuerpos, sanidad para las mentes, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y libertad, Señor, porque está escrito que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Atamos los espíritus de religiosidad, los enviamos al abismo. No queremos una religión, queremos tu fuego, queremos tu poder, queremos tu voz, queremos hablar en lenguas, queremos profetizar, queremos las visiones, queremos el poder, queremos la sanidad, Señor, queremos los milagros, queremos el discernimiento de espíritus, queremos la interpretación de lenguas, queremos el fuego, el poder, queremos los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, la fe. Queremos, Señor, tu presencia, queremos un tiempo nuevo como iglesia, Señor. Avívanos y enciéndenos, mi Dios, llena las vidas en este momento, llena las vidas, Señor, y trae espíritu de oración, trae espíritu de adoración, Señor, que tu pueblo te adore en espíritu y verdad. Consumimos ahora mismo, Señor, todo velo, todo manto que los demonios han puesto para que la gente esté confundida y viendo otra realidad. Se queman en el nombre de Jesús de Nazaret. Se pudren los yugos con tu presencia, Señor. Se rompen las cadenas, los grilletes. Hoy es puesta en libertad, Señor, tu congregación. Hoy es puesto en libertad tu pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo demonio de retardación y venganza lo atamos y lo enviamos al abismo. Espíritus de muerte espiritual los atamos y los enviamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay derrota en las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay derrota en los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hay derrota en los principados y en las potestades. Hay derrota en el nombre de Jesús de Nazaret, porque está escrito que con Cristo somos más que vencedores. Aviva, Señor, enciende, enciende, enciende. Aviva, mi Señor, y levanta a tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, maravilloso Dios. Quita la comezón de oír tu palabra, Señor. Quita, Señor, eso en el nombre de Jesús, y dale sed y hambre a tu pueblo de tu palabra, sed y hambre de tu presencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, maravilloso Dios. Te exaltamos, te honramos, mi Padre, mi Señor, a cada persona que ha escuchado, a cada persona que ha creído. Entrégale hoy su milagro, entrégale hoy su sanidad, entrégale hoy, Señor, esa conversión de su familiar, entrégale hoy, Señor, de tu poder a todo aquel que ha creído, Señor, porque tu palabra dice que al que cree todo le es posible, Señor. Queremos eso, queremos lo imposible, verlo hecho una realidad en Cristo Jesús. No nosotros, Señor, no lo podemos hacer. Eres tú el único, el autor de salvación, el autor de vida. Y a ti, amado Espíritu Santo, gracias. Háblanos más, mi Señor. Síguenos levantando y avivando. Síguenos hablando. No queremos, Señor, una religión. Te queremos a ti. Enséñanos las Escrituras. Enséñanos que aquí en estas Escrituras está, Señor, nuestra vida guardada. Gracias, precioso Rey. Te amamos mucho, Señor. Atamos toda la contaminación que salió y la enviamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo demonio que salió lo atamos y lo enviamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Gracias, maravilloso Padre. Oramos también, Señor, por los diezmos, las ofrendas de tu pueblo. Te presentamos, Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas ante ti, y oramos, maravilloso Dios, para que tu bendición sea desatada sobre todo hermano y hermana que ha dado con amor, con liberalidad. Bendícele, recompénsale, multiplícale conforme a tus promesas, Dios, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y una última petición, mi Padre. Yo te quiero rogar, Dios, que cuando abramos este lugar, Señor, la gente entre con la expectativa de que tú vas a hacer algo sobrenatural, de que no va a ser un culto más, de que no va a ser volver a la iglesia a tener un servicio, no, de que va a ser un encuentro de poder con Cristo y que tu Espíritu se glorificará y traerá un avivamiento. Trae a tu pueblo con esa expectativa, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ponemos delante de ti la sanidad, Señor, de Patricia Salazar, Señor. Oramos por Patricia Salazar, por su sanidad en su cuerpo, Señor. Destruye, Dios mío, la enfermedad en su cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y también por mi hermano Eduardo, Señor. Destruye la enfermedad en su cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Y glorifícate, Padre, dándoles vida y vida en abundancia, Dios. Salvación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios.
Gracias, Padre. En Cristo Jesús te honramos. Amén. Y amén. Amada iglesia, muy contento de haber estado aquí con ustedes. Es mi gran gusto, mi gran deleite. Les amamos muchísimo. Reciban un saludo muy especial aquí de mi esposa, de mis hijos. Les amamos, esperamos verlos muy pronto. Dios les bendiga.